chicos, bienvenidos. En este video trabajaremos el tema reacciones químicas, aquí en tu canal Danímica Ups. Lo que ahora nos preguntamos es, ¿qué son las reacciones químicas? En una explicación sencilla, es un cambio que se da en la combinación de compuestos para formar nuevos compuestos con diferente estructura y diferente composición química. A ver, por ejemplo, ahí tenemos una reacción química. Dentro de un vaso de precipitado tenemos al ácido sulfúrico en forma acuosa, es decir, en presencia de agua. Y vamos a añadirle hidróxido de calcio. Y ahí vemos que dentro de una reacción vamos a obtener un sulfato de calcio además de agua, mediante un proceso de neutralización. Muy bien, ahora hablemos sobre las ecuaciones químicas. Pero, ¿qué es una ecuación química? Es la representación simbólica o representación matemática de una reacción química. Por ejemplo, ahí tenemos al ácido sulfúrico más hidróxido de calcio y obtenemos sulfato de calcio más agua. Pero, si nos ponemos a pensar en una reacción química tal como está, no podemos hacer ningún cálculo. Para eso se utiliza una ecuación química y tenemos ácido sulfúrico más hidróxido de calcio y obtenemos sulfato de calcio más agua. Ahora, vamos a tener dos partes fundamentales, los cuales son los reactantes, son los que intervienen para formar nuevos compuestos, y vamos a tener a los productos, son los que se obtienen. Muy bien, ahora hablemos sobre las evidencias de la ocurrencia de una reacción química. La primera evidencia que vamos a tener es el cambio de color, sabor u olor. Ahí tenemos al cobre, vamos a adicionarle oxígeno y vamos a obtener un óxido cúprico. A ver, analicemos. El cobre tiene un color rojizo, pero el óxido cúprico tiene un verde pátina. Ahí vimos que hay un cambio de color. En otras palabras, hubo una reacción química. La segunda evidencia de una reacción química es la absorción o liberación de calor. Ahí tenemos al hidróxido de sodio y vamos a neutralizarlo con el ácido clorhídrico, que va a formar un cloruro de sodio más agua, pero además va a liberar calor. Tenemos otro ejemplo, ahí tenemos la molécula del agua, que adicionándole calor podemos desintegrarlo en sus átomos, los cuales son hidrógeno más oxígeno. Como vimos en ambos ejemplos, se puede liberar o se puede absorber energía en forma de calor. Ahora tenemos la tercera evidencia de una ocurrencia de una reacción química, el cual es un desprendimiento de un gas. Ahí tenemos al sodio, que es un alcalino. Le adicionamos agua y obtenemos un hidróxido de sodio más hidrógeno. Pero ¿qué notamos? El hidrógeno está en forma gaseoso, por lo cual se está desprendiendo. Ahora tenemos la cuarta evidencia de la ocurrencia de una reacción química, la cual es la formación de un precipitado. Ahí tenemos un vaso de precipitado que está conteniendo el ácido clorhídrico acuoso, es decir, en presencia de agua. Y vamos a añadirle el nitrato de plata. Muy bien, ocurre la reacción que vamos a obtener, un cloruro de plata y el ácido nítrico. Pero ¿qué vemos? El nitrato de plata se está formando en cúmulos, en partes sólidas, lo cual anteriormente solo teníamos en partes líquidas o disueltas en agua. Eso es la formación de un precipitado. Muy bien, ahora vemos la clasificación de las reacciones químicas. Primero tendremos según su estructura. Muy bien, tenemos a la reacción por adición o combinación o síntesis. Ahí tenemos dos o más reactantes para formar uno solo. Hagamos unos ejemplos. Ahí tenemos el hidrógeno más oxígeno para formar agua, o ahí tenemos al nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Muy bien, el siguiente que hablaremos es la reacción por descomposición. Ahí tenemos C se separa en A más B, es decir, un compuesto se separa en sus componentes. Miremos, tenemos al carbonato de calcio, que se va a separar en óxido de calcio más dióxido de carbono. La siguiente clasificación, según su estructura, tendremos a la reacción por desplazamiento simple o sustitución. Tenemos A más BC y observamos que A se va con C y le deja a B solito, AC más B. Por ejemplo, tenemos a plata y le agregamos ácido clorhídrico y vemos que plata se va con cloro, formando cloruro de plata más hidrógeno. A ver, tenemos otro. Tenemos zinc y le agregamos ácido sulfúrico. ¿Y qué vemos? Zinc se va con el ion sulfato para formar sulfato de zinc y dejar a hidrógeno solo. Finalmente tenemos a la reacción por desplazamiento doble. A ver, miremos, tenemos AB más CD, que se va a formar CB más AD. ¿Qué vemos? A se va con D y B se va con C para formar CB y AD. A ver, tenemos unos ejemplos. Tenemos al ácido sulfúrico y le adicionamos un hidróxido de calcio. ¿Y qué se va a formar? Miremos, hidrógeno se va con OH para formar agua y el ion sulfato se va con calcio para formar un sulfato de calcio. Tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos hidróxido de sodio y le añadimos ácido clorhídrico. ¿Qué vemos? Sodio se va con cloro y OH se va con hidrógeno. ¿Y qué formamos? Sodio y cloro forman cloruro de sodio y OH más hidrógeno forman agua. De la siguiente clasificación que vamos a hablar es según la energía involucrada. En este caso vamos a tener de dos tipos, una endotérmica y otra exotérmica. Primero hablemos de la endotérmica, donde la entalpía resultante es mayor a cero. En este tipo de reacción se tiende
tiende a absorber energía, por ende la entalpía tiende a ser mayor a cero. Miremos. Ahí vemos que la entalpía de los reactantes es menor a la entalpía de los productos. Por ende, la entalpía resultante tiende a ser mayor a cero. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es la entalpía? A ver, en una explicación sencilla, es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Ahí podemos ver, la diferencia de entalpía de la reacción va a ser igual a la sumatoria de entalpía de productos menos la sumatoria de entalpía de los reactantes. Esto se hablará mucho más en la parte práctica, es decir, con ejercicios. Ahora hablemos sobre las reacciones exotérmicas, donde la entalpía resultante es menor a cero. En esta reacción se tiende a liberar energía, por ende, la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de productos. Por eso, la entalpía resultante de la reacción es menor a cero. Muy bien, de la siguiente clasificación que vamos a hablar es según el sentido de la reacción. De ahí vamos a tener de dos tipos, una reacción irreversible y una reacción reversible, ¿de acuerdo? A ver, hablemos sobre la reacción irreversible. En una explicación sencilla, vamos a decir que se da en un solo sentido, es decir, que se puede obtener de una sola forma, pero no de viceversa. De esta reacción se puede reconocer por el símbolo de una flechita hacia la derecha. A ver, para entenderlo mucho mejor, hagamos un ejemplo. Tenemos al hidróxido de sodio y le adicionamos ácido clorhídrico. ¿Qué vamos a ver? Sodio se va con cloro para formar un cloruro de sodio y el OH se va con hidrógeno para formar agua. Sí es posible. Pero ¿qué pasaría si el cloruro de sodio y el agua fueran ahora los reactantes? Es decir, cloruro de sodio más agua. ¿Podríamos obtener un hidróxido de sodio más ácido clorhídrico? No, no se podría obtener. Por ende, esta reacción es irreversible, es decir, de un solo sentido. Ahora hablemos sobre las reacciones reversibles. En este caso se da en ambos sentidos, es decir, se puede obtener de una forma y viceversa. Se puede identificar rápidamente este tipo de reacciones por la flechita, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿De acuerdo? A ver, para entenderlo un poco mejor, miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno más oxígeno, vamos a obtener agua, pero también podemos tener que agua se puede separar en hidrógeno más oxígeno. Por eso vamos a decir que hidrógeno más oxígeno vamos a obtener agua y esta es una reacción reversible, es decir, en ambos sentidos. Muy bien, ahora hablemos sobre las reacciones por combustión. Dentro de una reacción por combustión vamos a tener dos componentes principales, los cuales son el combustible y el comburente. Lo general, el combustible es un compuesto orgánico, por no decir todo combustible es un compuesto orgánico, y el comburente normalmente es el oxígeno. Y vamos a obtener, dependiendo del tipo de reacción por combustión, podemos obtener CO2 o CO adicionalmente del agua. Ahora, las reacciones por combustión tenemos de dos tipos, los cuales son completa o incompleta. A ver, hablemos sobre la completa. Dentro de la completa se produce cuando hay un exceso o una suficiencia de oxígeno. Por ello se produce CO2 más agua. Lo siguiente, vamos a tener una combustión incompleta. Aquí se produce cuando hay una deficiencia de oxígeno, por lo cual se obtiene CO más agua. Miremos, tenemos algo orgánico y le vamos a adicionar oxígeno, aparte de un iniciador. A ver, si es completa vamos a obtener CO2 más agua, pero si es incompleta vamos a obtener CO más H2O. En la parte práctica tendremos algunos ejercicios de este tipo de reacciones por combustión. Ahora hablemos sobre las reacciones por redox. Las reacciones redox se obtienen cuando hay una transferencia de electrones, es decir, hay una especie que está ganando y otra especie que está perdiendo electrones. Pero como nosotros sabemos, como todo en la vida y más en la química, tiene que haber un total equilibrio. Ahora, miremos, para saber si una especie está ganando o está perdiendo, miremos, número de electrones va a ser igual al producto de número de átomos por la carga de reactantes menos el producto del número de átomos por la carga del producto. Ahora, en caso resulta ser positivo, es decir que la especie está ganando, pero si sale negativo, es decir que la especie está perdiendo electrones. Dentro de las reacciones por redox vamos a tener de dos tipos, una reacción por oxidación y otra por reducción. Ahora, dentro de una oxidación vamos a ver que hay una pérdida de electrones. Por ende, vamos a tener dos componentes, un agente reductor y una forma oxidada. Es decir, el agente reductor es la que se oxida. Y dentro de una reducción vamos a ver que se gana electrones. Por ende, vamos a tener dos componentes, un agente oxidante y una forma reducida. Es decir, el agente oxidante es la especie que se reduce. Para más ejemplos y más ejercicios tendremos el siguiente, que es la parte práctica. Recuerda, si te gustó el video, por favor regálame un like y una suscripción, que eso me apoya bastante. Muchas gracias. If everybody had a nose.